decir primero que Cuba tiene la virtud de dar varios hombres de pensamiento. Y en ese pléyade de hombres de pensamiento, un pináculo, sin discusión alguna, es José Martí. Desde finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, en Cuba se da la característica de que hay hombres que han pensado la nación y que incluso la han proyectado fuera de las fronteras de Cuba. Ahí está Félix Varela, José Agustín Caballero, José de la Luz y Caballero, Francisco Arango y Parreño. Es decir, hay una pléyade de hombres que han pensado Cuba. Y muchos de los padres fundadores de la nación cubana también fueron grandes intelectuales. Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, son hombres de luces, son hombres de pensamiento y hombres que abrazan las ideas del liberalismo desde la primera mitad del siglo XIX. Lo que ocurre es que Martí es quien recoge lo mejor del pensamiento de su época y lo proyecta mucho más allá de su época, porque Martí no es un hombre de su tiempo, es un hombre que trasciende a su tiempo, porque es un hombre de que toca puntos esenciales del pensamiento no cubano, sino del pensamiento de la humanidad, como temas en contra de la discriminación racial, en contra de la esclavitud, que fue un gran debate en el siglo XIX si el negro tenía alma o no. Es Martí quien toca ese tema y se parcializa sin discusión alguna con esos debates de su tiempo, reflexiona sobre la independencia, reflexiona sobre el nacionalismo, pero Martí se percata, algo que no se percataron sus contemporáneos, sobre el peligro que se cierne sobre América con la emergencia de los Estados Unidos. Y ya Martí desde 1889 está alertando a todos sus contemporáneos del continente los peligros del imperialismo cuando pretende crear un evento panamericano. Y Martí es embajador de un grupo de naciones, Paraguay, Uruguay y Argentina. Sin duda alguna, Martí, el Martí que nos llega ya en el siglo XX, hay que decir que cuando surge la República no se cumple el sueño de Martí. Ese sueño de república, ese sueño de patria que tenía Martí no se cumple. Y el Martí que nos llega en la República es un Martí muy parcializado, es un Martí donde nos los dan como que no es un hombre antiimperialista, como que no es un gran patriota, como que es decir, como que es ese hombre que es un buen ciudadano, un hombre que luchó por la patria. Y es Fidel quien vuelve a poner a José Martí en la cúspide del pensamiento cubano durante el siglo XX. En el año 1953, ese Fidel Castro, que apenas tiene 26 años, cuando hace su alegato de la historia Malsolverá, él dice que parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario. Y lógicamente no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte intelectual, de una muerte de ideas, de una muerte de pensamiento. Y Fidel es quien logra rescatar eso, y en ese propio alegato Fidel expone la vigencia del pensamiento de Martí y dice que Martí es el autor intelectual del asalto a Cuartel Moncada y por lo tanto también es el autor intelectual de todo el proceso revolucionario que ha seguido hasta nuestros días, de 1959 hasta acá. En Cuba se venera mucho a Martí. En Cuba hay una idolatría con Martí, pero no solo en Cuba, sino en todo el continente, sino en el mundo también. Y Fidel logra recoger la esencia del pensamiento y del ideario de José Martí y traerlo hasta nuestros días, contextualizarlo, ponernos ese Martí que es un patriota, que es internacionalista, que es un hombre solidario. Y ahí recoge, yo creo que cuando uno analiza el pensamiento de Fidel, yo creo que de los aportes de Fidel a la teoría marxista, eso habría que estudiarlo con mayor profundidad, yo creo que es haber logrado la combinación y demostrar que no hay incoherencia entre el pensamiento martiano y el marxismo. Si bien Martí no fue marxista de pensamiento, ni tuvo un pensamiento socialista para la época, aunque sí lo conoció, Fidel logra que exista una coherencia entre el pensamiento martiano y el pensamiento socialista. Por eso Martí es tan importante para nosotros, y Fidel logra rescatar ese Martí. Bueno, mira, el marxismo en Cuba tiene hoy una revolución socialista.
Lo que pasa es que en Cuba que el socialismo se da de una manera muy natural y es un proceso de transformación que cuando uno analiza la historia desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, uno se percata de que hay un proceso natural del socialismo en Cuba. Cuando triunfa la revolución de la Unión Soviética en el año 1917, apenas ya de pocos años después, ya en Cuba hay movimientos socialistas en nuestro país. Por ejemplo, en el año 1921 se creó un partido socialista obrero. Una de las hijas de Carlos Marx, Laura, está casada con un cubano, con Pablo Lafargue, un santiaguero. Y es Pablo Lafargue quien trae en el siglo XIX las ideas del comunismo, las ideas del socialismo, los trae a nuestro país. Y en Cuba, que hay un régimen opresivo contra los obreros, contra los campesinos, eminentemente un país agrícola, lógicamente estas ideas escalaron y estas ideas fructificaron y evolucionaron rápido o relativamente rápido en el tiempo. Carlos Baliño fue un hombre ligado a José Martí en la creación del Partido Revolucionario Cubano creado por Martí y décadas después está creando el Partido Socialista, Partido Comunista en Cuba. Un hombre que Martí sabía que era socialista. Fermín Valdés Domínguez, un hombre vinculado también a las ideas socialistas en México. Se vincula a Julio Antonio Mella, participa en la creación del Partido Comunista. Pero es que el Partido Comunista se crea el 16 de agosto de 1925 y Lenin ha muerto 4 años atrás. Es decir, que en un mundo donde no está globalizado totalmente, donde se está iniciando los procesos de regionalización, donde los estados-naciones surgen ya a finales del siglo XIX, esas ideas que se desarrollan en Europa, en la vieja Europa, y más en la Europa del Este, con mucha fuerza, han llegado relativamente rápido al Caribe y han llegado a Cuba. Y con ese abono de ser Cuba una nación de hombres de pensamiento, caló de manera muy natural y fue un proceso relativamente natural. Y desde la fundación del Partido Comunista, con sus diferentes etapas, porque partió, sí, tuvo sus momentos de estar en la clandestinidad, de vivir situaciones muy, muy difíciles. El Partido Comunista, las ideas comunistas han tenido fuerza, incluso participan en la constituyente de 1940, lo cual le da el carácter de progresista muchas de las ideas propuestas por los socialistas en esa constitución. Y es lo que llega en gran medida a esos años 50. Fidel Castro es un joven que por la naturaleza de sus orígenes nace en Virán, en un ambiente donde está acostumbrado. Virán tiene una especie de ecosistema social muy interesante, porque Fidel crece en un ambiente donde están representados los principales sectores de la sociedad. Está la empresa norteamericana, por ejemplo la Miranda Sugar Company, con la cual, por cierto, su padre tiene negocios. Está el emigrado español que ha hecho fortuna en Cuba, representado en su propio padre, el nativo, el cubano, campesino, de origen muy humilde, que es pobre, el emigrado haitiano, que es mucho más pobre, que es negro, pero Fidel Barrio juega con esos muchachos, Fidel va a la escuela pública y comparte con ellos. Todos estos campesinos por las tardes juegan con Ángel y Fidel crece en un ambiente donde esto es natural. Por eso le llama la atención cuando llega a los colegios religiosos que no hay negros, o le llama la atención que cuando llega a esos propios colegios religiosos no están los pobres, con los cuales él iba a la escuela, con los cuales él se bañaba en el río. Y este pensamiento rebelde de Fidel empieza a cuestionar la época que le tocó vivir. Y cuando él llega a la universidad se encuentra con las ideas más avanzadas de su tiempo, pero encuentra en las ideas del comunismo, en las ideas del socialismo, el cauce a todos esos cuestionamientos que él tiene. Encuentra un sentido político, un sentido ideológico, cuando él aproximadamente en el tercer año de la carrera llega a la literatura de origen comunista. Él dice que el primer libro que él se lee es el Manifiesto Comunista, un libro que ha impactado a muchos que lo han leído desde el siglo XIX. Es un texto de mediados de 1848, enero de 1848 hasta nuestros días. Ha impactado. Decide Fidel que los dos textos más importantes del siglo XIX eran Los viajes de un naturalista de Charles Darwin y el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels. Y es de esta manera que Fidel encuentra en las ideas del comunismo el cauce hacia encontrar una verdadera liberación nacional, porque el triunfo de la Revolución Cubana no significó el cambio de un régimen para poner otro, significó todo el desmontaje de una sociedad para
crear una nueva sociedad. Por eso el Che nos hablaba del hombre nuevo, un hombre diferente, que no puede ser con los rezagos culturales, con los rezagos económicos de esa sociedad burguesa, de esa sociedad capitalista. Tiene que ser un hombre nuevo, porque estamos construyendo una sociedad nueva. Pero eso no fue de la noche a la mañana, fue un proceso complejo. La revolución tuvo que pasar por diversas circunstancias. Fidel no declara la revolución socialista inmediatamente, hay un proceso de transición. Es decir, es un tema complejo que se saldría de esta entrevista y sería largo ya explicar, pero la revolución socialista en Cuba se da de un proceso muy natural. Por eso en Cuba no hubo grandes conflictos cuando Fidel declara el carácter socialista en abril de 1961. Y por eso en Cuba no hay grandes conflictos teóricos, ni siquiera a nivel popular, sobre la factibilidad del socialismo o no en la sociedad cubana. Esa pregunta me parece muy interesante. Yo no podré darte respuestas muy cortas ni respuestas sencillas en esos temas. Cuando triunfa la revolución, el 15 de enero de 1960, Fidel declara de que este país tiene que ser un país de hombres de ciencia. Y es paradójico y es interesante porque estamos hablando de un país donde aproximadamente 1 de cada 4 cubanos eran analfabetos, donde no sabía leer ni escribir, situación que era aún mucho más compleja en los campos de Cuba. Y Fidel en enero de ese año, de 1960, está planteando de que esta tiene que ser una revolución de hombres de ciencia. Y lógicamente eso incluye una transformación en la educación y una transformación en la educación universitaria. La universidad para Fidel fue una etapa, la universidad de los años 50 es el resumen de mucha efervescencia política que está ocurriendo ahí y de mucha tradición de lucha revolucionaria. De la Universidad de La Habana, que es una universidad antiquísima, se crea en 1728, cerca ya de cumplir ya un aniversario más, el 5 de enero. Salieron muchos hombres de pensamiento y muchas ideas avanzadas de la época que le tocó vivir. Uno de los procesos más importantes que ocurre en Cuba es la campaña de alfabetización, y Fidel permanentemente iba a la universidad. Se hace todo un proceso de transformación en el campo de la educación en Cuba, es decir, se da una reforma educativa, que es todo un proceso que dura varios años, un proceso interesante, donde la revolución, por ejemplo, se percata, además del nivel de analfabetismo que hay, es que hay un grupo de maestros sin escuelas y un grupo de escuelas sin maestros. Y esto parece paradójico, pero la revolución se encuentra con el fenómeno de que está carente de 10.000 aulas en el propio año 1959. Y encuentra una solución, que es convertir muchos de esos cuarteles, convertirlos en la escuela. Y donde anteriormente se convertía, se torturaba, era un símbolo de la opresión, bueno, ahí van a ir los hijos de los cubanos a estudiar. Y aproximadamente cerca de 100 cuarteles en todo el país son convertidos en escuelas. Ahí están los más importantes, en el antiguo cuartel Columbia, el 14 de septiembre de 1959 se convierte ya en la ciudad escolar Libertad, o el 28 de enero de 1960 el antiguo cuartel Moncada se convierte en ciudad escolar 26 de julio. Es decir, son los dos más paradigmáticos, pero hay toda una transformación y se crea también una reforma universitaria que después de tiempo de reflexión, de análisis, hay un grupo de transformaciones, se actualiza a los tiempos que está viviendo la nación y comienza su proceso ya el 10 de enero de 1962. Se escoge ese día con toda intención porque ese día fallece Julio Antonio Mella, es asesinado. Julio Antonio Mella, quien había promovido décadas anteriores una reforma universitaria también en esa propia universidad. Y ahí se transforma, se crean nuevas carreras, se crea un nuevo claustro, se transforma la educación. Por cierto, se usa la carrera de historia a partir de esa reforma universitaria. Y es todo un proceso de transformación que vive la sociedad cubana, que vive la universidad. En la Cuba del momento que ya no es la Cuba
de antes de la revolución, es una Cuba que está transformada. Ahora, la importancia de la educación. Cuba ha dado buenos pedagogos y grandes pedagogos que ha dado este país. Yo al inicio de la entrevista te mencionaba a uno de ellos, a José La Luz y Caballero. Fue un gran pedagogo que fallece en 1862 y fue un hombre formador que teorizó mucho, reflexionó mucho sobre el papel de la educación. Y José La Luz y Caballero planteaba ya a principios del siglo XIX algo que un gran pensador brasileño también, Paulo Freire, planteaba, que era la importancia de que el estudiante, el profesor, no puede convertirse en un hombre que traslade una idea vacía. Tiene que convertir en el estudiante en un ser pensante, en un hombre que tenga un pensamiento crítico. Y Fidel esto lo comprendió bien. Fidel entiende que esto debe ser así. Por eso cuando uno entra, por ejemplo, al centro, en la biblioteca, hay un cartel que dice, y es una frase de Fidel del año 1960, que dice: no le pedimos al pueblo cree, le decimos lee, porque Fidel comprende que es importante no crear hombres que sean fanáticos, sino hombres que tengan capacidad de pensar y que puedan incluso juzgar a la propia revolución y con ese poder popular que le ha dado la revolución a las masas, que puedan juzgar, que puedan ayudar a rectificar ese proceso, porque en definitiva esto es un proceso de todos, de la amplia mayoría de la población. Y en esto juega un papel muy importante la educación. A ello sumado de que Fidel Castro, si bien no fue un pedagogo de aula, pizarra y libreta, fue un pedagogo político, porque en su discurso político Fidel permanentemente va ejerciendo una labor educativa, va ejerciendo una labor pedagógica en la educación de las masas, en la concientización de las masas, explicando una idea, argumentándola, empleando la retórica y una y otra vez explicando algo, porque para Fidel era muy importante que las personas comprendieran, crear un consenso. Y ahí hay una labor pedagógica muy importante de Fidel, sin duda alguna. Yo creo que Fidel es de los grandes pedagogos de la nación cubana en el siglo XX y también en el ideario latinoamericano del siglo XX. Conoció las ideas de Pablo Freire y las estudió también. Lejos de todo, yo lo que me alegro que me hayas preguntado eso. Yo creo que Cuba ha explicado, los dirigentes políticos, desde la academia cubana se ha explicado. Pero bueno, tú decías que lamentablemente siempre hay es difícil competir contra los grandes medios hegemónicos a nivel internacional. Mira, la democracia no surge en nuestro tiempo. La democracia incluso surge en la antigüedad, en la antigua Grecia. Ahora, la democracia de la antigüedad era una democracia muy limitada. Fidel le dedicó tiempo y reflexionó sobre estos temas. Pero bueno, podemos decir, como decían los griegos, que la democracia es poder del pueblo. Entonces, no creo que existan fórmulas rígidas para determinar que esto es un nivel de democracia o no. Hoy las ideas liberales tienen como paradigma esa democracia de la antigua Grecia, pero paradójicamente encuentran o ven en los partidos políticos ese parangón de lo que debe ser una democracia y que deben haber muchos partidos políticos, y que si no hay esos múltiples partidos políticos, entonces este régimen o el otro no es un régimen democrático. Pero es que paradójicamente los partidos políticos son un fenómeno del siglo XIX, no son un fenómeno de la antigua Grecia ni de la antigua Roma, todo lo contrario, son un fenómeno del siglo XIX. Y es un fenómeno creado por las revoluciones burguesas, ese pluripartidismo. Nosotros no estamos haciendo un sistema social que sea burgués, sino un sistema socialista, es lo que se está construyendo en Cuba. Por lo tanto, no tenemos que tener las mismas normativas políticas de las sociedades burguesas, sino es un sistema diferente. Tener un partido único no significa que haya un solo ideal en una sociedad. Todo lo contrario, el partido cubano es amplio y permite incluso la disidencia dentro de las ideas. Ahí están las 3 leyes de la dialéctica marxista, ¿no? Podríamos hablar un poquito sobre esos ya elementos conceptuales. Pero en Cuba hay un sistema democrático, y si lo analizamos en contraposición con la democracia burguesa efectivamente funciona cada 4, cada 5 años cuando hay elecciones. Los políticos se preocupan por ganar votos, por
lograr algo para ganar votos y después ni se preocupan más por ello. Pero es que, por ejemplo, en la democracia cubana, los delegados de base tienen que pasar cada 6 meses, tienen que rendirle cuenta a la población y ir a las comunidades y explicarles lo que han hecho por esa comunidad para resolver los problemas, para resolver todos los planteamientos que han dado, y tienen que rendir cuentas y pueden ser revocados, lo cual no hay en muchas de las democracias burguesas y liberales, donde un político no puede ser revocado. En Cuba todos los cargos, desde el primero, del más alto, hasta el de la base, pueden ser revocados y todos tienen que rendir cuentas ante la población. El sistema de elección en las democracias burguesas es electo el que más dinero tiene. Usted es el que más dinero tiene, yo puedo pagar una campaña y yo me postulo. Pero es que en Cuba no funciona así. En Cuba los propios vecinos te postulan. Usted tiene cualidades, y yo quiero que fulano me represente. Y se hacen consejos, ¿no?, a nivel de vecinos, donde ahí se eligen. Dice, yo quiero que sea fulano, yo quiero que sea el otro. Y se lleva un proceso eleccionario a ese nivel de base y la población, en un voto que es secreto y además que es voluntario. Las personas votan y deciden votar por un candidato o por otro. Y ese candidato pues tiene, como expliqué, rendir cuenta ante la población. Yo creo que el sistema democrático cubano es mucho más amplio, es mucho más democrático de lo que hay. En Cuba hay múltiples ejemplos. Por ejemplo, yo no creo que existan muchas naciones donde las leyes se consulten a nivel popular como se hace en Cuba. En Cuba se va a hacer un análisis, por ejemplo, sobre los lineamientos de la política económica y social. Y se lleva a consulta con la población y la población opina. En Cuba se hizo el análisis del Código de la Familia y todos los cubanos tuvieron la oportunidad de opinar y decir qué consideraban. En Cuba se llevó a análisis popular la constitución de un país. Yo creo que no existe un ejemplo en el mundo donde la constitución del país llegue hasta el nivel de la base, en cada centro de trabajo, en cada cuadra, en cada comunidad. Se analizó y las personas opinaron, las personas votaron, las personas dijeron cómo querían la nación que ellos pretenden. Y eso es un ejemplo de democracia. Eso es un ejemplo tremendo de democracia. Y yo creo que en Cuba hay una democracia muy superior a la democracia burguesa, de la cual tanto se habla. Si un grupo de naciones que son democráticas, yo creo que lo primero que debe hacer una democracia es respetar al que no piense igual a ti. Y si hablamos de la política exterior, eso no es lo que ocurre con Cuba. Precisamente el gobierno de los Estados Unidos no respeta la libre decisión del pueblo cubano a escoger un sistema o escoger otro. Y por esas propias razones nos impone un bloqueo, nos impone estar en una lista de supuestos países terroristas. Y ese es el primer ejemplo de la violación de lo que es una democracia en la comunidad internacional. Y Cuba todo lo contrario. Yo creo que Cuba es la isla del ejemplo, la isla de la moral, lo que es Cuba. Y Cuba es una democracia sin temor alguno, podemos decirle, pero además una democracia que puede ser perfectible, claro que lo puede ser. ¿Es diferente a la burguesa? Claro que lo es. ¿Es diferente a lo que comúnmente se ve en el mundo? Claro que lo es. Al final hemos hecho una revolución socialista en un mundo, en un ecosistema político donde lo que prima es el sistema capitalista. Claro que hemos hecho una revolución diferente, una democracia diferente, pero creo que podemos enseñar mucho de democracia a los países capitalistas, a las democracias liberales. Mira, yo creo que la esencia de la revolución no ha variado, que es la búsqueda de la justicia social, la búsqueda de la justicia social para los cubanos. Y yo creo que gira en torno a eso, y para que haya justicia social tiene que haber una economía fuerte, tiene que haber una economía sólida, tiene que haber una democracia, tiene que haber, es decir, un grupo de elementos, tiene que haber un sistema de salud fuerte, como lo tenemos, tiene que haber, es decir, yo creo que tiene que haber todo un aparato de gobierno y toda una sociedad fuerte y sólida, pero yo creo que a grandes rasgos se puede encerrar en la búsqueda permanente de la justicia social. Porque al final, cuando uno analiza la esencia, los regímenes políticos tienen como objetivo la búsqueda de la mayor felicidad posible, como decía Simón Bolívar, de los hombres. Y Fidel en esto era muy pragmático. Fidel es un hombre de un pensamiento interesantísimo y un pensamiento antidogmático.
Fidel decía, le dijo a Chávez en el año 1994 que si su sistema, el que él pensaba, se llamaba cristianismo, no importa. Lo importante es que los hombres puedan vivir con dignidad y puedan tener sentido de justicia. Si tu sistema se llama militarismo, bueno, igual. Si se llama democracia cristiana, pues perfecto. Eso no es lo importante, no es lo que define, sino, es decir, es esa búsqueda permanente del sentido de la justicia y no tiene por qué ser socialista. Eso, yo creo que la comunidad humana ha avanzado hacia eso. Nosotros hemos encontrado ese camino en el socialismo y yo considero que es el camino adecuado, que es el camino que debe seguir la revolución cubana. Y los retos sí son muchos, son miles. Es retador, por ejemplo, negociar con Cuba hoy en la comunidad internacional, porque negociar con Cuba significa retar y enfrentar a la economía de los Estados Unidos. Y eso es retador para Cuba y es retador para el que decida negociar con nuestro país. Es retador todo el tiempo la formación de las nuevas generaciones, permanentemente lo será, de cubanos y cubanas, y más en un tiempo donde hoy las redes sociales como las drogas han hipnotizado a las grandes masas, y eso es retador, seguir construyendo ese hombre nuevo, ese hombre del que hablaba Che. Eso es retador, eso es un reto. Es un reto consolidar y fortalecer la economía cubana, eso es un reto. Cuando un país tan pequeño, tan cerca del epicentro del capitalismo mundial, ha decidido desarrollar un sistema político diferente al de los Estados Unidos y diferente al de la mayoría de los países que nos rodean. Cuando tus principales aliados incluso están del otro extremo del mundo, eso es retador. Tener una economía sólida y fuerte. Hay muchos retos, pero la Revolución Cubana los ha asumido. La Revolución Cubana no se va a detener. La Revolución Cubana va a seguir avanzando, se va a seguir consolidando, se va a seguir fortaleciendo. Y para eso cuenta con el apoyo de la amplísima mayoría de todos los cubanos en este país que respaldan la revolución, vivan donde vivan, respaldan en su amplia mayoría este proceso político que hemos desarrollado los cubanos. Cuba y Brasil establecen relaciones diplomáticas en 1906, mucho antes de la llegada de la Revolución Cubana al poder. Y fueron relaciones que fluctuaron en el tiempo. En el caso de la Cuba antes de la Revolución, se caracterizó sobre todo por tener relaciones con América Latina y no expandirla hacia otros lugares del mundo, sobre todo el tercer mundo, África, Asia, y se centraba esencialmente en América Latina, Estados Unidos y Europa. Y las relaciones con Brasil, en este caso particular, podemos decir que eran formales. Existían esas relaciones, pero no eran unas relaciones caracterizadas por ese acercamiento, por esa cercanía, por esa hermandad que sí podemos ver después. Fidel, siempre muy atento a América Latina, lógicamente le prestó mucha atención a la situación en Brasil. Brasil es un país con características muy particulares, porque además es el país más grande de América del Sur. Es de los pocos países que no hablan el español en nuestro continente, desde el tratado donde decía en el siglo XVI, las características geopolíticas del momento, bueno, sabemos que fue colonia de Portugal y hablan otro idioma, pero Brasil vive las mismas dinámicas que viven el resto de los pueblos de América Latina. Y Fidel fue un hombre cercano a la realidad brasileña, al punto que visitó Brasil, fue el país más visitado por Fidel en toda América Latina, lo visitó más de 10 ocasiones, visitó Brasil. En su primer viaje al exterior, en el año 1959, Fidel estuvo en Brasil, hace una breve escala en Brasil, tuvo encuentros con varios presidentes de Brasil, tuvo también desencuentros con dictaduras, con las dictaduras de Brasil. Fidel fue crítico también con las dictaduras de Brasil en su momento, hizo análisis de la situación de Brasil en los años 60, ahí están sus discursos, sus reflexiones, sus análisis sobre lo que iba ocurriendo en Brasil. Pero fue un hombre muy cercano a ese pueblo, fue un hombre que tuvo grandes amigos en ese pueblo. Ahí está Frei Beto, ahí está Oscar Niemeyer, hombres muy cercanos, ahí está Dilma Rousseff, ahí está
Lula, es decir, hombres muy cercanos a la revolución que con el tiempo llegaron a estrecharse y crear una verdadera hermandad. Incluso el propio Lula, en su mandato anterior, él expresó de que Cuba, él quisiera que Cuba fuese su primer socio estratégico en el continente. La cooperación de médicos cubanos en Brasil ha sido muy importante. Es decir, la relación en el campo social, en el campo económico ha sido muy importante entre Cuba y Brasil. Y si bien hubo un paréntesis ahí en el periodo de Bolsonaro, las relaciones han podido volver a estrecharse un poco más y esperemos que sigan así y que continúen ese proceso de solidificación entre las relaciones de estos dos pueblos que son hermanos, que son pueblos queridos, son pueblos cercanos.